Bajo el sol abrasador, donde el cazador y la presa están a solo un suspiro de distancia, el veneno se convierte en la última arma y escudo. Realmente las serpientes dominan las praderas. Tanzania. La feroz batalla por la supervivencia de la serpiente más venenosa. Bajo el pálido sol de la mañana, el suelo de la sabana se agrieta en zigzag como cicatrices antiguas. Cada áspera franja de tierra seca refleja el amarillo pálido del amanecer, donde todas las criaturas despiertan gradualmente. En una pequeña grieta, una esbelta silueta se mueve lentamente. La cobra, la siguiente generación de la que cayó bajo las manos de la mangosta. Se desliza silenciosamente, su pequeño cuerpo siguiendo las venas del suelo. Sus escamas brillan con un color bronce joven, esbeltas pero llenas de vida. El calor que asciende del suelo hace temblar el aire como un espejo distorsionado, reflejando la débil respiración de la criatura joven que aprende a sobrevivir. Frente a ella, la hierba amarilla se mecía suavemente con el viento. Pequeños insectos se movían entre las hojas secas, pequeños sonidos que para la serpiente significaban todo un mundo de vida en movimiento. Se detuvo, levantó la cabeza, su fina lengua bífida vibró en el aire, la brújula más primitiva que la naturaleza le había dado. No había madre que le enseñara a cazar, ni manada que la protegiera. Cada respiración, cada movimiento era una lección. En sus pequeños ojos negros, que reflejaban la tenue luz del sol, había un instinto ancestral, un instinto que le decía cuándo moverse, cuándo esperar. Mediodía. El sol colgaba alto, dorando la sabana tanzana como un espejo caliente. El aire era denso y silencioso, salvo por el sonido del viento seco que barría la hierba marchita. En el suelo agrietado, la joven cobra continuó su viaje. A lo lejos, una pradera seca y dorada, donde se extendían las sombras de dos leonas, inmóviles en el calor. Esperaban, golpeando ocasionalmente el suelo con la cola para ahuyentar a las moscas persistentes. Desde esa distancia, la serpiente percibió el extraño olor y la pesada respiración del líder de la cadena depredadora. En el mundo del instinto, todas las criaturas conocen el miedo. El miedo es el primer lenguaje que la naturaleza nos enseña. La leona se detuvo.
Su lengua bífida tembló levemente, como si preguntara. Todo el espacio quedó en silencio. Sopló un viento, empujando su aroma hacia la manada de leones. Una de las leonas levantó la cabeza. Sus pálidos ojos amarillos brillaron, entrecerrándose por el sol. Se puso de pie, avanzando lenta y segaramente. La hierba estaba seca bajo sus pesadas garras. La leona no retrocedió. Su cuello comenzó a abrirse, su sombrero tan fino como un abanico, atrapando el viento seco y caliente. Las dos criaturas se quedaron frente a frente. El león caminaba lentamente, con paso firme, sus garras arañando levemente el suelo. En un instante, un chorro de veneno se esparció por el aire. El león se detuvo. Su mirada oscilaba entre la vigilancia y la confusión. En ese instante, el gobernante y la presa sintieron el mismo miedo. Se dieron la vuelta y se marcharon, dejando un rastro de polvo amarillo flotando en el aire caliente. No era una victoria. Era un reflejo de supervivencia, puro, instintivo y honesto. A medida que el sol se movía hacia el oeste, la sombra de la pequeña serpiente se encogió, fundiéndose con la hierba seca y la tierra roja. La sabana volvió al silencio, como si el encuentro nunca hubiera ocurrido. Solo soplaba una ligera brisa, que traía el aroma de la vigilancia, el aroma que enseñaba a todas las criaturas de la zona a sobrevivir. Los últimos rayos del día se filtraban entre las hierbas altas, iluminando el cuerpo de la serpiente mientras se movía lentamente por la pradera fresca. El suelo aún estaba cálido, conservando el calor del día abrasador. Soplaba una brisa ligera que traía un olor húmedo desde lejos, señal de las primeras lluvias de la temporada. Tras el feroz encuentro con el león, la joven cobra buscó un claro en el bosque, donde la tierra blanda y la sombra de los árboles se entrecruzaban como una red.
Allí, entre las hojas secas, el aroma de una criatura de su especie impregnaba el aire, un aroma que solo los de su especie podían percibir. La serpiente macho se detuvo. Su lengua bífida vibró repetidamente, captando cada molécula de aroma que flotaba en el viento. La serpiente hembra. Su cuerpo ondulaba lentamente, la sombra de sus escamas reflejaba el atardecer en un suave halo. La distancia entre ellos se redujo gradualmente. No hubo sonido. Ningún ataque. Sus cuerpos se entrelazaron, los anillos suaves y apretados, como una danza sin público, con solo el instinto como música de fondo. Todas las criaturas están programadas para prolongar la vida. Sin emoción, sin pensamiento, solo tiempo y oportunidad. Y la naturaleza, como un gran director de orquesta, controla todos esos movimientos con el pulso de la propia tierra. Más al oeste, donde los vientos son secos, se produce otro movimiento, rápido, urgente, con un ritmo completamente opuesto. No hay humedad, ni olor a tierra, solo el murmullo del aire. Una sombra larga y delgada. La serpiente mamba negra corta la hierba. Se mueve como una brisa, silenciosa pero enérgica, capaz de levantar la mitad de su cuerpo a más de 1 metro de altura sin perder el equilibrio. La temporada de lluvias también es la época en que las mambas se encuentran, pero su ritual no es una fusión, sino una prueba de fuerza. Antes del apareamiento, 2 machos luchan, no para matarse, sino para demostrar quién es digno de transmitir la vida. Entre los árboles secos, aparece una mamba hembra. Su cuerpo es delgado y brillante, sus ojos son tan negros como un profundo abismo. El macho se acerca, no apretado, no suave como una cobra, sino moviéndose en paralelo, rítmicamente, los 2 cuerpos como 2 arroyos.
sin silbidos, solo sonidos de frotamiento seco. En otro lugar, bajo tierra, la cobra hembra aún yace custodiando el nido. Dos mundos, cantando la sinfonía de la vida, conectados en silencio. La sabana despierta tras una noche tranquila. Tras el apareamiento, la mamba negra regresa a su propio viaje de supervivencia. Busca alimento. En lo alto, los buitres comienzan a dar vueltas en el aire. La serpiente se deslizó rápidamente, moviendo todo su cuerpo hacia adelante sin emitir ningún sonido. Delante, en un macizo de hierba corta, un ratón de campo cavaba una madriguera. En plena sabana tanzana, bajo la hierba corta y seca, una pequeña criatura escarbaba diligentemente en el suelo. El ratón de campo africano, un roedor aparentemente insignificante, es uno de los eslabones vitales del ecosistema de la sabana. Pesa menos de 30 gramos, su cuerpo es solo más largo que una mano humana, pero su velocidad e instinto de supervivencia se han perfeccionado a lo largo de millones de años de evolución. Los ratones de campo son criaturas nocturnas que se alimentan de semillas secas, raíces de hierba y pequeños insectos. Durante la estación seca, las madrigueras de tierra poco profunda son la única fortaleza que les ayuda a evitar el calor abrasador del sol y la mirada de los depredadores. Tienen un oído extremadamente sensible, capaz de oír el repiqueteo de la pata de una serpiente o el suave aterrizaje de un ave rapaz a más de 20 metros de distancia. Cada pequeño sonido, una hoja que cae, un grano de arena resbalando, es una señal. Y en su mundo, un retraso de tan solo un latido puede significar la muerte. Aunque sea pequeño, el ratón de campo es el alma de la sabana. Decenas de especies, desde búhos hasta halcones, serpientes y gatos monteses africanos, dependen de él. Un pequeño y constante rasguño, un sonido que la mamba negra nunca pasa por alto. Se detiene. El ratón aún no sabe que lo están observando. La mamba negra baja el cuerpo, curvando ligeramente sus cuartos traseros, lista para abalanzarse. Un momento de silencio antes de la tormenta. Y luego desaparece.
más rápido que un abrir y cerrar de ojos. La estocada es precisa. Inyecta una dosis letal de neurotoxina, un cóctel de neurotoxinas que paraliza el sistema nervioso en segundos. Una vez que la presa está completamente inmovilizada, la mamba negra la devora. En la naturaleza, no hay criaturas crueles ni benévolas. Solo criaturas perfectas en los roles que la vida les ha asignado. El viento sopla de nuevo. Las praderas susurran como si nunca se hubiera casado. Y en ese silencio, la mamba negra seguía desapareciendo como un viento que arrastraba el aliento de la oscuridad. Mientras en el suelo, la serpiente era la cazadora, arriba, otro par de ojos observaba ambos mundos. En el cielo de Tanzania, al amanecer, una sombra se deslizó por las praderas. No eran nubes. Sino alas de más de 4 kilogramos, completamente extendidas, cortando silenciosamente el aire caliente. El águila culebrera africana. Sus ojos dorados observaban el suelo desde una altura de más de 100 metros, donde el más mínimo movimiento era tan nítido como en el espejo de la naturaleza. No cazaba en la oscuridad ni acechaba. Cazaba con luz. Porque cuando el sol estaba en lo más alto, las criaturas de sangre fría se veían obligadas a salir de la sombra para absorber el calor, y era entonces cuando el soberano del cielo atacaba. El águila culebrera tenía 8 veces la visión de un humano. Desde lejos, puede reconocer la silueta de una serpiente deslizándose entre la hierba seca. Cuando su objetivo se revela entre la hierba, el águila apunta con precisión para descender en picado y atrapar a su presa. Gracias a sus patas grandes y fuertes, cubiertas de gruesas escamas como una armadura, se trata de una evolución sofisticada que le ayuda a resistir los contraataques de depredadores venenosos como las cobras o las mambas negras. Estos depredadores tienen estómagos con un ácido 3 veces más fuerte que el de los humanos, que disuelve las duras escamas. Pero el poder del águila culebrera no reside solo en sus rápidos descensos. Es una especie solitaria, que solo se encuentra con su pareja durante la época de reproducción, que suele comenzar al final de la estación seca. La pareja se une en silencio, construyendo un nido en la copa del árbol más alto, una fortaleza de ramas secas y hojas verdes, forrada de plumas y piel de serpiente. De estos, la hembra pone un solo huevo, una estricta decisión de la naturaleza, ya que en esta etapa depredadora, solo un superviviente es suficiente para mantener el equilibrio.
La madre la protegerá con todos sus instintos, mientras el macho continúa cazando para alimentar a las crías. De esta manera, durante 3 meses, la cría crece. A medida que la estación seca se retira gradualmente. En lo alto, el águila culebrera extiende sus alas, dando vueltas en el aire cálido, con sus ojos dorados escudriñando la estepa que brilla al atardecer. Bajo tierra, las grietas secas de la estación anterior se llenan gradualmente de hierba recién brotada. Comienza un nuevo ciclo. La cría de serpiente ha abandonado el nido, la mamba negra continúa su solitario viaje, y en lo alto del nido, la cría de águila acaba de aprender a despegar sus primeras alas. Cada criatura, pequeña o poderosa, tiene un lugar asignado por la naturaleza, un papel en la interminable sinfonía de la vida. En la tierra de Tanzania, donde cada grano de polvo lleva el recuerdo del sol y la sangre, la naturaleza continúa escribiendo su antigua historia de miedo, coraje, instinto y renacimiento. Al ponerse el sol sobre las praderas de Tanzania, vuelve a su ritmo habitual. En la cálida hierba amarilla, las crías de cobra se esconden en las profundidades de las húmedas hondonadas, las mambas negras continúan deslizándose silenciosamente, y en lo alto, las águilas culebreras africanas dan vueltas en el rojo atardecer, buscando el más mínimo movimiento en la sabana. Cada especie, ya sea en la tierra, en la hierba o en el cielo, ocupa un lugar predestinado por la naturaleza, el eslabón perfecto en el círculo de la supervivencia. Aquí, los fuertes no son solo los cazadores, sino también quienes saben guardar silencio, esperar y saber cuándo detenerse. Si te ha parecido interesante esta historia, deja tus comentarios abajo. Recuerda darle a me gusta y suscribirte al canal para que las historias salvajes de África sigan difundiéndose. El sonido de cascos desgarrando la hierba alta. Una sombra se alza entre los arbustos. En lo alto, las alas de un pájaro negro se arremolinan. Detrás, una risa ronca resuena al sol. Los búfalos corren, los leones persiguen. Las hienas acechan. Los buitres esperan. En el Serengeti no hay gente fuerte, solo quienes llegan primero, comen primero y sobreviven primero. La feroz batalla por la supervivencia en el Serengeti. El Serengeti, uno de los ecosistemas silvestres más intactos que quedan en la Tierra.
Este lugar es un escenario de más de 30.000 kilómetros cuadrados, marcado por el tiempo y el clima, donde cada especie desempeña un papel irreemplazable en la sinfonía de la supervivencia. Aquí, las especies no solo viven, sino que operan una cadena biológica tan sofisticada que resulta cruel. El búfalo, un gran herbívoro, es resiliente y está unido. El león, el depredador estratégico, controla la cima de la cadena alimentaria mediante su fuerza y organización. La hiena, carroñera y hábil cazadora a la vez, no duda en probar suerte con cualquier criatura débil. El buitre, criatura del cielo, recicla materia y la devuelve a la tierra. Todos coexisten en un ciclo vital cerrado, donde la muerte de uno es la vida de otro. No hay desperdicio. No hay azar. Solo hay adaptación o desaparición. Y su viaje, como cada día, comienza con un estiramiento de pierna y termina con un último aliento. En las llanuras del Serengeti, extendiéndose como un mar de hierba, el búfalo africano se yergue como un ser primitivo, pesado, silencioso pero poderoso. Es el ungulado más grande entre los herbívoros africanos. Los machos adultos pueden pesar hasta 900 kilogramos, medir aproximadamente 1,6 metros de altura hasta los hombros y tener un cuerpo sólido como una roca móvil. Su rasgo más destacado son sus característicos cuernos curvados, que no solo sirven para la defensa, sino también como símbolo de estatus. La base de los cuernos está conectada para formar un hueso llamado frontal, grueso, sólido y extremadamente resistente, que ayuda a absorber el impacto durante las peleas. La piel gruesa y gris oscura actúa como una armadura natural, resistiendo mordeduras y arañazos y aislándolos en climas rigurosos. A diferencia de los depredadores, los búfalos salvajes viven de la perseverancia. Pero es precisamente esa perseverancia la que ha templado a un animal difícil de dominar. Sus ojos siempre están en movimiento, sus orejas erguidas y su hocico vibra ligeramente para olfatear el viento, un sistema de alerta viviente, siempre listo para reaccionar. Viven en grandes manadas, a veces de hasta cientos de individuos. Cada manada es como una comunidad independiente, unida por la memoria colectiva y la movilidad. No hay un líder único, pero cada miembro desempeña un papel en la protección, la advertencia y la guía de la manada. Las búfalas madres suelen rodear a sus crías en el centro, formando un cinturón protector móvil. Mientras tanto, los machos mayores, que a menudo se separan de la manada principal, se reúnen en grupos separados, tranquilos pero llenos de fuerza potencial. Como herbívoros, el menú del búfalo parece monótono, pero es extremadamente eficiente. Digieren con un estómago de 4 cámaras, una estructura compleja que les permite fermentar hierba vieja, tallos secos e incluso raíces jóvenes.
Esta digestión lenta no solo les ayuda a aprovechar al máximo las fuentes de alimento pobres en nutrientes, sino que también contribuye a controlar la estructura de la vegetación, moldeando indirectamente los ecosistemas donde están presentes. La temporada de lluvias no solo trae hierba joven, sino que también inaugura la temporada de apareamiento. Con la subida de hormonas, los búfalos machos entran en feroces enfrentamientos. Los cuernos chocan con un sonido atronador que se oye a lo lejos. No es solo una pelea, es un ritual de selección genética donde se ponen a prueba la fuerza, la resistencia y la estrategia. El ganador no le quita la vida al otro, sino el derecho a transmitir la raza. Después del apareamiento, las búfalas están preñadas durante unos 340 días. Al dar a luz, suelen separarse de la manada, eligiendo un lugar apartado para garantizar su seguridad. El búfalo, a los pocos minutos de nacer, debe aprender a ponerse de pie y caminar, una tarea vital en las praderas silvestres. Cada minuto de retraso puede convertirlo en un blanco para leopardos, hienas o leones que acechan a la manada. Aunque los búfalos adultos son criaturas de gran fuerza y defensa, a menudo son el blanco de depredadores de la cima como los leones. Atacar a un búfalo solo nunca es fácil, requiere coordinación, velocidad e incluso suerte. Al ser atacados, los búfalos pueden darse la vuelta, blandir sus cuernos e incluso unir fuerzas con la manada para rescatar a sus compañeros. En muchas ocasiones, los búfalos han obligado a la manada de leones a retirarse en contraataque sorpresa. (2) Los búfalos son el motor perdurable del Serengeti. No son llamativos, ni rápidos, ni peligrosos. Pero su existencia tranquila y paciente sustenta a millones de otras criaturas, desde la maleza hasta los depredadores más grandes. En este ecosistema, los búfalos no son solo presas, son la base. Y aunque el ciclo vital de un búfalo puede terminar en las fauces de un león, su presencia continúa en cada brizna de hierba que crece de su carne y sangre, nutriendo a las siguientes generaciones, tanto de la manada como del depredador. El atardecer se extiende sobre las praderas del Serengeti. El suelo es de bronce quemado, y los búfalos, como de costumbre, avanzan en silencio hacia el agua. Pero algo los espera en la hierba. Un viejo búfalo, encorvado y lento, se queda atrás de la manada. El viento cambia de dirección. En la hierba, que les llegaba a la rodilla, un grupo de leones acechaba agazapado, con los ojos fijos, las orejas pegadas, cada músculo tenso como la cuerda de un arco antes de disparar una flecha. Y entonces, llegó el momento elegido.
Comenzó la persecución. El búfalo se desplomó. La sangre empapó las raíces de la hierba. Un ciclo de vida se cerró, abriendo un festín para quienes se encontraban en la cima de la cadena alimentaria. El festín que acababa de comenzar no fue el final, sino el momento en que el león, el amo de la pradera, afirmó su posición en la clasificación de supervivencia. Antes incluso de que la sangre se secara en sus bigotes, ya eran la encarnación viviente de la fuerza, la estrategia y el instinto superior. En la vasta sabana del Serengeti, donde la hierba verde se extendía hasta el horizonte y cada viento traía el aroma de la vida y la muerte, ningún otro animal tenía la misma presencia de poder que el león. No solo son depredadores ápice, sino también vívidos símbolos de una selección rigurosa, de un orden ecológico sostenible que ha existido durante millones de años. Los leones son los únicos grandes felinos que viven en manadas estables. Son sociedades complejas y organizadas, con roles claramente definidos. Las hembras se encargan de cazar y cuidar a las crías, mientras que los machos protegen el territorio, compiten por el derecho de apareamiento y mantienen linajes dominantes. Una manada de leones puede estar formada por entre 3 y más de 12 hembras, junto con 1 o 3 machos adultos que ostentan los derechos reproductivos. Con un peso promedio de 180 a 250 kilogramos, los leones machos poseen un físico musculoso y una melena espesa característica, que no solo les sirve de escudo contra los ataques, sino que también es un símbolo visual de fuerza y madurez biológica. Cuanto más oscura es la melena, más favorecidos son los machos por las hembras, ya que es signo de buena salud y alta capacidad de defensa. En cambio, la leona es más pequeña, con un cuerpo flexible y compacto, un diseño óptimo para la caza eficaz y la crianza a largo plazo de los cachorros. El instinto de caza del león es una combinación de táctica y paciencia. A diferencia del leopardo que caza solo o de la hiena que a menudo se vale de la superioridad numérica para abrumar, la leona se coordina como un grupo de trabajo especial. Se acercan en silencio, aprovechando el viento en contra para ocultar su olor, y luego se abalanzan repentinamente cuando la presa se separa de la manada. Los ataques duran solo unos segundos, pero en ese breve lapso se decide la vida o la muerte. El menú del león es muy diverso: antílopes, cebras, búfalos y, a veces, incluso crías de elefantes si la manada tiene la fuerza suficiente y la oportunidad adecuada. Tras abatir a la presa, suelen comer siguiendo un orden secreto. El macho lucha por la cabeza, la hembra elige primero los órganos nutritivos, dejando la carne y la piel para los cachorros. Cada individuo adulto puede comer hasta 30 a 35 kilogramos de carne en una sola comida. El apareamiento en los leones puede ocurrir durante todo el año.
Cuando una hembra está en celo, la pareja puede aparearse hasta 50 veces al día durante varios días seguidos. Esto aumenta la probabilidad de concepción, ya que la ovulación solo ocurre después de unas pocas cópulas exitosas. Tras unos 110 días de gestación, la hembra busca un lugar tranquilo, generalmente un arbusto o una cueva, para dar a luz de 1 a 4 cachorros. Los cachorros nacen ciegos, completamente dependientes de su madre, y no suelen ser introducidos a la manada hasta que son lo suficientemente fuertes, alrededor de las 6 a 8 semanas de edad. Pero la infancia del león no es pacífica. La tasa de mortalidad de los cachorros es muy alta, la mitad no sobrevive al primer año. Los enemigos pueden provenir de todas partes: hienas, leopardos, pitones e incluso otros machos adultos, especialmente cuando hay una lucha de poder dentro de la manada. Los nuevos machos suelen matar a todos los cachorros de sus predecesores para obligar a la hembra a volver al celo. A pesar de su posición en la cima de la cadena alimentaria, los leones no son inmunes a los desafíos. Las manadas son invadidas con frecuencia por machos rebeldes, audaces y poderosos, que buscan desplazar al líder actual. Las peleas entre machos a veces pueden durar días, dejando heridas profundas y consecuencias importantes para la estructura de la manada. Además, los enemigos naturales incluyen enfermedades, hambre cuando escasean las presas e incluso colisiones con humanos. En los límites del bosque, donde humanos y animales salvajes se ven obligados a compartir recursos, es frecuente que surjan conflictos. Y, sin embargo, sus pesadas pisadas aún dejan una profunda huella en el suelo, como la marca de una dinastía sin trono. Cada rugido que resuena en la noche del Serengeti no es solo una afirmación de territorio, sino un mensaje de vida. Seguimos aquí, en la cima, en un mundo siempre desafiante, siempre cambiante y que selecciona constantemente a quienes merecen sobrevivir. Y es en este mundo hostil donde los cachorros de león comienzan su primera lección. Traen una pequeña presa, aún respirando. Toda la manada se abalanza sobre ella, con sus dientes de leche clavándose en la suave carne, sus garras jóvenes luchando por cada trozo de piel. Finalmente, uno gana. Arrastra a la presa hasta un rincón del bosque, despedazándola como lo ha hecho toda su vida. Minutos después, la vida se silenció. La presa se había convertido en un juguete sangriento. Los cachorros se revolcaban, riendo entre el hedor, aprendiendo a matar y comprendiendo que habían nacido para estar por encima del miedo ajeno. Después de unas horas, cuando los festines de sangre terminaron, los leones, con el pelaje manchado de sangre seca, se retiraron lentamente a la sombra para descansar.
En el suelo, solo quedaba un cadáver desgarrado, la mayor parte de la carne había sido arrancada, los órganos habían desaparecido, las costillas sobresalían como el esqueleto de un barco hundido. Pero en el Serengeti, ese no era el final, solo un espacio para quienes vendrían después. El olor a sangre, el sonido de las moscas y los residuos de vida comenzaron a llamar a las dos especies con los roles más extraños en el ciclo salvaje, los buitres y las hienas. No cazaban como leones. No necesitaban derramar sangre para sobrevivir. Pero también eran una parte esencial, los limpiadores de esta tierra. En el cielo sobre el Serengeti, los remolinos negros comenzaron a descender. Los buitres habían olido sangre a kilómetros de distancia. El aroma de la muerte y el aroma de su papel como guardianes de la descomposición. Con sus ojos extremadamente agudos, picos ganchudos y cuellos largos y sin plumas que penetraban fácilmente los cadáveres, los buitres no necesitan cazar. Nacieron para comer los restos de carne de las comidas de las especies dominantes. Sus sistemas digestivos son capaces de procesar bacterias y patógenos que ninguna otra especie puede tolerar. En el Serengeti, hay muchas especies de buitres, desde el gran buitre dorsiblanco hasta el buitre calvo, cada una con su propia tarea en la limpieza de los cadáveres. En el suelo, el aleteo ha comenzado a sonar, anunciando la inminente pelea. De entre los arbustos, aparecieron hienas moteadas, encorvadas, con sus fríos ojos amarillos. No volaron, no necesitaban esperar a que se secara la sangre, solo necesitaban la oportunidad. Aunque eran expertas carroñeras, las hienas también eran verdaderas depredadoras, organizadas, estratégicas y, sobre todo, intrépidas. Poseyendo las mandíbulas más fuertes entre los carnívoros africanos, las hienas podían triturar los huesos de búfalos o elefantes jóvenes en unos pocos mordiscos. Sus estómagos estaban diseñados para digerir piel, pelo, uñas y tendones. Cazaban en manadas organizadas, utilizando llamadas y comportamientos de rol, y podían perseguir a sus presas durante kilómetros sin detenerse. ¡4! En ese momento, el león se había retirado. Los restos del cadáver eran restos de carne y huesos, y un olor fétido a pescado se elevaba bajo la luz del sol de la tarde. El cielo y la tierra comenzaron a temblar. Los buitres aterrizaron primero, uno a uno, encorvados, con el cuello girando constantemente. Se abalanzaron sobre el cadáver del búfalo, picoteando, desgarrando y desgarrando. El sonido de los picos golpeando los huesos secos sonaba como el de la madera rota. Pero al poco tiempo,
Un sonido familiar resonó tras los arbustos, una risa estridente y aterradora que se extendió como una alarma. Las hienas se acercaban. Toda la manada se abalanzó, rápida y despiadada. Un movimiento de cabeza, un rugido, y los buitres fueron derribados, con las colas mordidas, los dientes de hierro destrozados. La refriega estalló no por territorio, sino por hasta el último trozo de carne. Bajo sus pies había cadáveres. Sobre sus cabezas, pájaros volando salvajemente. Y en medio, una feroz lucha entre dos especies nacidas para devorar a las demás. En su mundo, no había gloria ni bondad, solo oportunidad. Quien llegara primero, quien se atreviera a correr el riesgo, tendría su parte. Y entonces, todos los sonidos se apagaron gradualmente. El sol se inclinó hacia el oeste, la luz tiñó de rojo los bordes de la hierba seca, brillando sobre las manchas de sangre marrón oscuro del suelo. El cadáver de la presa desaparece, poco a poco, en el estómago del cazador, en los dientes del carroñero, y luego en la tierra, donde las jóvenes raíces de la hierba crecen silenciosamente. Cada mordisco, cada aleteo, cada rugido lejano, no es el final, sino la señal de un nuevo ciclo. Mañana, la manada de búfalos se moverá silenciosa por la sabana, los viejos ojos de los leones observarán desde lejos, y en el cielo, las negras espirales de los buitres reaparecerán como relojes que miden el ritmo de la vida y la muerte. El Serengeti no descansa. No se cierra. Simplemente continúa, como la vida misma, resiliente, cruel, hermosa e infinita.